Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie Espiritualidad y Evolución Conciencial. Como siempre recordamos al principio de cada sesión, esta serie la realizamos en principio por ahora con la lectura y comentario del libro Proyecciones de la Conciencia, Diario de Experiencias fuera del cuerpo físico, del eximio profesor Waldo Vieira, ya transitado. Y esta vez empezamos capítulo. Lo hacemos con el capítulo 45, Interferencias del pasado. Y sin más preámbulo comenzamos la lectura, que dice así, página 150 del libro regular. Miércoles, 28 de noviembre de 1979, a las 4:50 de la tarde, la conciex de José Grosso. José Grosso es, bueno, pues uno de los asistentes extrafísicos de Waldo Vieira, que ha aparecido ya en anteriores capítulos, que, bueno, pues le ayuda en sus proyecciones. Me avisó de forma categórica que habría una proyección consciente para relatar en cuanto me acostase. A las 6:04 me tumbé en la cama en decúbito dorsal, boca arriba, con 3 almohadas debajo del cuerpo, pues seguramente una en la cabeza y 2 debajo de las rodillas para evitar la tensión de la espalda. La temperatura estaba en 25 grados, humedad 60%. Al concentrarme sentí una diestra invisible sobre la frente. Acaba el registro de la fase preproyección y comienza el registro de la fase de proyección. Al dejar el soma, mi conciencia despertó de inmediato junto a una conciex, conciencia extrafísica, que me informó de que íbamos a dar un paseo por Río de Janeiro. En ese momento dejamos el edificio de apartamentos y salimos observando lo que ocurría en la calle y el tráfico. Estaba claro aún, no había aún anochecido. Por primera vez percibí varias conciexes viajando en los coches cerca de los conductores. Incluso estaba en una gasolinera y dentro de un buggy con una joven pareja. Es decir, que él veía que las conciexes estaban acompañando a las concines, a las personas, pues mientras iban conduciendo, mientras estaban en la gasolinera, incluso vio un buggy que había una pareja joven y una conciex con ellos. Y ahora viene lo interesante. Algunas concines caminaban acompañadas de una o más conciexes íntimamente relacionadas, formando en realidad personas conjugadas en visibles procesos de asedio. ¿Qué quiere decir aquí Waldo? Bueno, ya se ha referido al fenómeno del asedio. El fenómeno del asedio es muy común, pero muy desconocido. Es cuando una conciencia extrafísica atrapada en el bajo astral, es decir, en el mismo espacio que en la dimensión físico-material, pero en la otra dimensión físico-morontial. Es decir, sobre la superficie de la Tierra. Pues estas conciencias, parasitan energía. Parasitan energía de otras conciexes o de las concines, de las personas físicas, porque las personas físicas no se dan cuenta de que están siendo parasitadas. Esa parasitación implica que la conciex se amolda a la concin, normalmente suele ser por la zona de la nuca, por donde está el cordón de plata, y se queda acoplada y está extrayendo la energía de la concin, una energía que le atrae, bien porque es más elevada que la de la conciex, bien porque son bajas energías a las que la conciex tiene apego. Por ejemplo, si esa persona
a la que está acoplada tiene pensamientos relativos al sexo y a esa conciex le gustaba y le gusta el sexo, le gustaba en vida y le sigue gustando cuando está ahí atrapada en el astral, pues puede pegarse para absorber esa energía, puede acoplarse. Por ejemplo, si a la conciex le gustaba el alcohol y la concin pues es una persona adicta al alcohol, pues también puede pegarse porque le puede gustar esa sensación. Y un largo etcétera. ¿Qué ocurre cuando te absorben energía? Bueno, yo puedo hablar por experiencia propia porque tuve un proceso largo y complejo en este aspecto. Duró 6 meses y bueno, pues hasta que decidí ya poner cierre al asunto y buscar soluciones de asistencia externa, porque yo no pude solucionarlo. Pues lo que sientes es pues cansancio, dolor de cabeza, abotargamiento, malestar general, náuseas. Es como estar en una tremenda resaca sin haber bebido nada, lógicamente. ¿Es muy común? Sí. Es muy desconocido también, porque la gente se siente mal y se toma una pastilla. Lo último que piensa es que está siendo parasitada por un ente del astral que está acoplado a ella. Lógicamente, pues en los entornos en los que esto es conocido, pues se sabe y se realizan pues lo que se denominan las sanaciones energéticas, limpiezas energéticas. Y bueno, pues las suele realizar una persona que sabe, aunque hoy en día cualquier persona con un mínimo de evolución conciencial, mínimo requerido, pues las puede realizar. Pues está describiendo Waldo precisamente que salieron a ver este fenómeno en esa misión que está relatando, que había previamente avisado la conciex asistente, el amparador, les llama Waldo, José Grosso, le había avisado a Waldo, vamos a salir, y bueno, pues Waldo se da cuenta de que van a ver estas cuestiones. Y sigue diciendo, un muchacho hablaba alto dentro de un coche abierto, estimulado por una conciex que tenía adherida a él. Las conciexes no solo te absorben energía, sino que te producen ataques psíquicos. Los ataques psíquicos significa que la conciex intenta trasladarte pensamientos para que los asumas tú como propios. Y si es una conciex, pues por ejemplo, iracunda, bueno, pues como está diciendo aquí Waldo, pues si esa persona no se da cuenta y no tiene vigilancia sobre sus procesos mentales, pues se comporta como una persona iracunda. De hecho, bueno, pues pensad si alguna vez os levantáis, pues por ejemplo, de dormir con una música en mente, una música que pues hace mucho tiempo que no habíais cantado, o incluso una música que no os gusta y sin embargo, bueno, la habéis oído anteriormente, pero no os gusta y la tenéis en mente en ese momento. Preguntaos a qué se puede deber, ¿no? Lo mismo pues con determinadas actitudes, es decir, ellos intentan también trasladar, para vivir a través de la persona asediada, trasladar a la víctima, entre comillas, bueno, pues su propia mentalidad, porque de esa forma consiguen a través de esa persona asediada, de alguna forma seguir experimentando en el plano físico-material, de alguna forma. Este es el caso que está relatando aquí Waldo. Un muchacho, repetimos, un muchacho hablaba alto dentro de un coche abierto, estimulado por una conciex que tenía adherida a él. Es impresionante asistir al fenómeno de la influencia de forma clara, fría, sin cualquier subterfugio o envoltura de la materia. ¿De qué forma, exclama Waldo, pueden ser influenciadas las personas humanas? ¡Qué cosa inverosímil! Esto es peor de lo que siempre pensé,
Waldo, además, estas cuestiones, pues ya conocemos que le sensibilizan bastante, ¿eh? Esto es peor de lo que siempre pensé. El asediador es un auténtico drenaje energético. Está obteniendo energías de ti y a su vez está proyectando en ti, pues, energías en forma de pensamientos y energías incluso más densas que influyen en tu mentalidad, en tus emociones y en tu comportamiento. De hecho, bueno, pues los casos de posesión demoníaca que trata la Iglesia con exorcistas son casos agravados de esta cuestión, de asediadores que se acoplan a víctimas sin recursos pues de mentalidad suficientes como para soportar ese embate. Por supuesto, el no poner remedio a esta cuestión, pues comienza con síntomas como los que he descrito antes, pero acaba con síntomas físicos y puede acabar en enfermedad y puede acabar con la muerte. Son casos extremos, pero, en fin, daos cuenta de que la medicina, al no contemplar estas cuestiones, pues no realiza un diagnóstico preciso en el caso de algunas muertes. Y lo dejamos ahí, porque lo demás se entiende perfectamente. Resulta increíble, sigue diciendo Waldo, ver la relación interconciencial, yuxtaposición perfecta o imantación de la concin y la conciex. Imantación, ya hemos explicado por qué puede adherírsete una conciencia extrafísica asediadora. Pues, en primer lugar, tienes los canales abiertos. Por alguna de las múltiples y variadísimas razones por las cuales tú puedes tener canales en tu envoltura psicoenergética abiertos, variadísimas, de toda índole. En niveles elevados, por supuesto, has consentido esa situación, pero en niveles más bajos, en niveles ya de escenario, pues lógicamente tienes que, si tomas conciencia de esta cuestión para revertirla, pues ir poniendo remedios en las diferentes capas en las que esto ocurre. Por supuesto, también plantearse el que, bueno, pues de alguna forma tú has aceptado que eso esté ocurriendo en niveles elevados, pero en niveles más de experiencia, pues si quieres solucionarlo, pues tienes que ir comprendiendo qué es lo que está ocurriendo en realidad. Y bueno, pues alguien te lo tiene que explicar para que puedas entenderlo. Aquí nos dice Waldo que hay una imantación de la conciencia y de la conciex. La conciex va, ya hemos dicho, o bien porque la conciencia tiene energías elevadas y la conciex pues quiere beneficiarse de ellas, o bien porque la conciencia tiene energías densas a las que la conciex está apegada. Estos son solo dos casos. Por supuesto, también es bastante variado. Un verdadero cuerpo, sigue diciendo Waldo, a cuerpo vivo y actuante, que recuerda la coexistencia o coincidencia existente entre el psicosoma de la concin y su propio soma. Una persona tiene superpuestos varios cuerpos. Tiene el físico, tiene el energético físico, tiene el energético sutil, que bueno, pues hay varias divisiones, pero en fin, por no complicarlo, pues podemos hablar del etérico, del psicosomático o astral, del mental. Habría varios otros cuerpos, todos, bueno, pues rodeando a la persona, son como capullos energéticos en los que está dentro del cuerpo físico, pero hay otros cuerpos superpuestos. Bien, pues tú tienes el cuerpo físico y el cuerpo sutil y están superpuestos, coincidentes, pero puedes tener además otros cuerpos astrales, sutiles, de otros entes que están adheridos a ti y casi coincididos contigo. De hecho, pues puede estar adherido externamente o puede haber una posesión propiamente dicha y está dentro de ti. Completamente está tu cuerpo físico y está completamente superpuesto tu cuerpo astral y otros. ¿De acuerdo? No sé, sigue diciendo Waldo, si fue debido a la posibilidad de visualización ampliada fuera del soma
el porque estaba distinguiendo todo entre las dos criaturas soldadas una a la otra. Se pregunta Waldo, bueno, me estaba dando cuenta de esta yuxtaposición del asediador y el asediado, y debe ser porque tenía pues la visión astral ampliada que estaba utilizando en ese momento, facilitada por el amparador José Grosso, que permitió que pudiese realizar esa. En la psicosfera del chico, la conciex era un hombre de mediana edad, es decir, Waldo se da cuenta de la superposición, la psicosfera, el espacio que ocupa el cuerpo sutil o astral. El asediador, la conciex asediadora, era un hombre de mediana edad, alimentándose de la mente desprotegida de la conciex joven de unos 25 años de edad. Rubio, fuerte, de anchas espaldas, quemado por el sol de la playa, que hablaba o era hablado por los pensamientos inoculados a grandes gritos y gesticulando mucho con los amigos, en otros coches al aire libre. ¿Hasta qué punto había influencia de tóxicos en este caso de asedio?, se pregunta Waldo. El amparador no interfirió en este caso. Simplemente llevó a Waldo, lo vieron y no hicieron algo para solucionarlo, lo dejaron ahí. A veces, bueno, pues sin permiso de la concin asediada, víctima, pues no es apropiado realizar nada. A veces sí. Eso, bueno, pues depende también de varias variables. De allí nos deslizamos hacia otros lugares. Muchos pequeños detalles asociados a la proyección se vieron perjudicados en mi memoria por la poderosa reacción emocional que tuve al presenciar el proceso íntimo de asedio declarado en plena actividad. Vamos, diciéndolo de forma sencilla, Waldo se cabrea, se enfada muchísimo cuando ve los asedios. Entonces se enfadó mucho y, bueno, pues estaba, en fin, muy activado emocionalmente, y dice que eso le perjudicó el recuerdo de otras cuestiones de esa proyección fuera del cuerpo. Muchos pequeños detalles asociados a la proyección se vieron perjudicados en mi memoria por la poderosa reacción emocional que tuve al presenciar el proceso íntimo de asedio declarado en plena actividad. Hubo una laguna en mis recuerdos y solo me acuerdo que más tarde entramos en un gran parque donde descansaban diversas personas sentadas y otras paseaban con perros. Bueno, pues ahí tiene una laguna Waldo que reconoce. Waldo ya ha avisado en otros capítulos de que cuando uno tiene una proyección fuera del cuerpo, tiene que mantenerse tranquilo. Tiene que decir, vale, estoy fuera del cuerpo, pero la excesiva euforia, que por otra parte es normal, es decir, cuando tú estás fuera del cuerpo y empiezas a volar y te das cuenta conscientemente de lo que está ocurriendo, claro, bueno, pues empiezas a sentir escalofríos de euforia, de alegría, de ligereza, de plenitud, y entonces eso perjudica porque si te pasas demasiado, pues el cordón de plata incluso tira y vuelves, ¿de acuerdo? Entonces hay que ir muy calmo y muy tranquilo, porque en el astral no funciona la interacción con el medio y con los demás de la misma forma que aquí. Aquí tenemos unos cuerpos físicos que nos protegen de las emociones que están en el ambiente o que los demás pueden inducirnos, pero en sexta dimensión, en la colindante, en el astral, los cuerpos son cuerpos psicoemocionales y entonces se ven mucho más afectados por el ambiente y por las energías del entorno. Por lo tanto, pues si tú no tienes un control exquisito de tu sistema emocional, pues es bastante complicado el asunto. Bien. El amparador, ya en el gran parque es en el que entraron, en el que había personas sentadas y otras que paseaban con perros, con cines. El amparador hizo comentarios sobre los árboles como fuentes de energía psíquica para el hombre y la necesidad de mantener buenos pensamientos en cualquier trabajo de responsabilidad en la tierra. Y esto de los árboles
es una cuestión que, bueno, pues por fortuna yo también he podido comprobar, porque, bueno, de alguna forma, pues en estas cuestiones de ejercicios energéticos, pues en algún momento recibí noticia de realizar una mutualización energética con un conjunto de árboles seleccionados a tal efecto. Y bueno, pues la verdad es que una red energética de mutualización, no sé si alguien habrá hablado de ello alguna vez, porque yo no lo he leído en ningún sitio, simplemente me vino y la realicé durante un periodo con un conjunto de árboles de diferentes ubicaciones que, bueno, pues por razones de inspiración y de intuición, pues elegí. Y bueno, pues esa energía mutualizada implica que en esa red energética, cuando uno de los miembros de la red necesita energía de los demás se la prestan. Y la verdad, funciona muy bien. De hecho, bueno, pues en diversos ejercicios relacionados con la energía, de canalizaciones, de limpiezas y sanaciones, de proyecciones astrales, son una ayuda que se aprecia, que es efectiva y se aprecia. Una red energética de mutualización de energías que, bueno, pues, en fin, se constituye de una determinada manera. Yo por lo menos lo hice de una determinada manera según me vino que debía hacerlo y así fue. Y la necesidad de mantener buenos pensamientos en cualquier trabajo de responsabilidad en la Tierra. Bueno, esto es algo lógicamente general, ¿no? La necesidad de mantener buenos pensamientos en cualquier trabajo de responsabilidad en la Tierra, esto es algo que el estudiante de espiritualidad tiene muy claro, que debe ocurrir en el mayor tiempo posible de vigilia. Hagas lo que hagas. Seguidamente, sigue diciendo Waldo, llamó mi atención una escultura en medio del parque. La concierge, José Grosso, el amparador, se acercó y me sugirió: intente recordar y entenderá mejor. Intente recordar, le decía José Grosso a Waldo. Toqué las piezas esculpidas intentando hacer la psicometría del material. La psicometría, bueno, pues averiguar información sobre una cosa en el astral acercándose y tocándola con la mano astral. ¿Qué es lo que estás tocando con la mano astral? La transposición astral de esa figura físico-material. Toqué las piezas esculpidas intentando hacer la psicometría del material. Sería imposible describir exactamente lo que pasó, dice Waldo. Empezaron a aparecer escenas en torno a la obra de arte y hubo un cambio brusco. Me sentí incluido en los morfopensenes. Morfopensenes, recordemos que son formas resultantes de una combinación de pensamiento, energía y emoción. En el astral, la creación de formas es inmediata. Waldo las llama morfopensenes. Tú piensas en algo con una determinada emoción y toma forma. Es una visualización creativa, pero creativa inmediata. No como en el físico material, en el cual debe incardinarse en el trama establecido y aparece con el tiempo como proveniente del conjunto causal físico-material. Pues, por ejemplo, tú visualizas una casa de alguna forma, pues me gustaría tener una casa así, pues al cabo de los años encuentras una parcela y te construyes una casa y plasmas la idea en el arquitecto y te hace una casa como tú querías. Bueno, eso en el astral es diferente. Por eso dice Waldo, me sentí incluido en los morfopensenes. Es decir, él empieza a obtener información de la escultura y ve que él está dentro de la información que recibe. Y ahora veremos por qué. Y se dio una recapitulación instantánea e indiscutible de los acontecimientos. Recordé que fui un oscuro escultor. Estaba tocando la escultura
tiene la información y él recuerda una vida en la que fue escultor. Dice, oscuro. Bueno, todos hemos tenido vidas oscuras. Que había trabajado incluso en la ornamentación de sepulturas, siglos atrás en Francia. Ponte que fuese el 16-17. Parece que se produjo una rápida transferencia de mi vehículo de manifestación. Mi visión por medio del psicosoma fue sustituida por la visión directa del mentalsoma, en una alteración del foco, y de la memoria humana pasé temporalmente a la memoria integral. Bueno, la memoria integral aquí la llaman también el akasha. Por lo tanto, lo que está diciendo Waldo es que conectó con la memoria integral de todo el ciclo de encarnaciones, pudiendo acceder a la memoria de esa vida concreta. ¿Por qué dice que pasó el foco del psicosoma al mentalsoma? Bueno, pues estando en el astral, volvió a ampliar o modificar la percepción. La percepción normal de Waldo está en el físico material, cuando se proyecta está en el físico morontial, pero de ahí puede volver a mover, diría don Juan Matús, el punto de encaje. Y entonces lo pasa del psicosoma al mentalsoma, el mentalsoma accede a la memoria integral del ciclo de reencarnaciones, lo que puede conocerse como los registros acásicos, y recibe la información directamente de esa vida de escultor oscuro. El amparador notó mi estupefacción, percibiendo que yo había recordado alguna cosa, y me explicó mentalmente. En varias de tus salidas recientes de la materia, le dice José Grosso a Waldo, vienes sintonizando tus pensamientos con la frecuencia de los recuerdos de esa existencia sepultada en el tiempo. Esto es una cuestión que le llaman también la cuestión kármica. Hay una influencia kármica de cuestiones no resueltas en vidas pasadas que siguen influyendo en las vidas posteriores hasta que se resuelvan. Verdadero significado de la cuestión kármica. No es tanto esa interpretación que se le ha dado de que hay una justicia retributiva. No. Esa autoobsesión, sigue diciéndole José Grosso, el asistente a Waldo, te ha perjudicado el libre movimiento, interfiriendo en tus deliberaciones y saboteando tu memoria fuera del cuerpo denso. Observa y entenderás lo que digo. Bueno, de todos los condicionamientos que tenemos en esta experiencia, imaginaos que se inicia una nueva secuencia físico-material y hay una serie de condicionamientos impuestos por el diseño. Pero es que hay muchos otros condicionamientos. Por ejemplo, los condicionamientos impuestos por las cuestiones no resueltas en los diseños de secuencias de experiencias pasadas, de vidas pasadas. Entonces se acumulan unos sobre otros en diferentes capas. Lógicamente, en una secuencia físico-material, la primera capa está en los condicionantes de esa vida concreta, pero luego hay otras capas más profundas, diríamos inconsciente profundo, más profundo, en el que están muy diversas influencias sistémicas, biográficas, kármicas, oníricas, de cuando por las noches haces turismo multidimensional y te traes influencias mentales y energéticas. Entonces, son diversas capas de influencias limitativas a añadir a la propia de la vida que estás viviendo. Le decía José Grosso, tienes que hacer memoria de qué ocurría en esa vida, porque no hay otra forma de eliminar las influencias que comprender qué ocurría en esa vida. Lo que algún texto de espiritualidad llamaría la expiación, comprensión y deshacimiento del error, pero no de lo que ocurre en esta vida, sino de lo que ocurrió en otras, accediendo, como en este caso relata Waldo, a esa memoria integral, cambiando el foco del psicosoma al mentalsoma, lo que aquí diríamos entrar en trance de conexión con los registros acásicos. Todavía asombrado por la rápida visión,
dice Waldo, recordé algunos de los locales blanco, sitios a los que en cada proyección Waldo establecía como objetivo ir en cada viaje astral. Locales blanco, donde estuve proyectado. Recordé algunos de los locales blancos de donde estuve proyectado. En esta serie de proyecciones consecutivas, relatadas aquí, en este libro, incluyendo 3 de ellas relatadas aquí. Waldo en esa época hacía muchas proyecciones y solo algunas las relataba aquí, las más relevantes. Las que no, pues no. Las incluía en el libro. Incluyendo 3 de ellas relatadas aquí, repito, que incluyen las relacionadas con las lápidas de un cementerio, capítulo 17, ahí está el vídeo, las observaciones del alto relieve en un portón extrafísico, capítulo 29, y las esculturas de un templo perdido en el interior de África, capítulo 31, que generaron proyecciones recurrentes al lugar, a donde fui solo la última vez en una autoproyección inducida. Se da cuenta Waldo, sí, yo algo tengo que ver con las esculturas porque yo recuerdo ahora mismo varios sitios a los que he querido ir proyectado astralmente en donde había esculturas. Ahí está la explicación, exclama Waldo. Las reminiscencias segmentadas de esa seriexis remota, de esa vida remota en la que era un oscuro escultor, han interferido en mis ocupaciones y exploraciones extrafísicas. Se acaba de dar cuenta Waldo de que sus proyecciones extrafísicas han estado condicionadas por las reminiscencias de aquella vida en la que era escultor y por eso ha decidido con cierta habitualidad ir a locales blancos, a sitios donde había esculturas. Así como en la expansión de la conciencia del psicosoma libre, han interferido en mis ocupaciones y exploraciones extrafísicas y reconoce Waldo también que han interferido en la expansión de la conciencia del psicosoma libre. El amparador continúa esclareciendo, sigue explicándole José Grosso. Cuando la conciencia se libera temporalmente de la materia, tiene facilidad para sumergirse en el pasado, porque el físico material es un entorno bastante más restrictivo que el astral. Y entonces aquí es difícil mover el punto de encaje de tu percepción para irte al astral. Pero desde el astral es fácil moverse a otras dimensiones. Por ejemplo, pues al recuerdo de otras vidas. Repito lo que le dice José Grosso a Waldo. Cuando la conciencia se libera temporalmente de la materia, tiene facilidad para sumergirse en el pasado y adueñarse otra vez de flujos de experiencias olvidadas. Que están ahí. Esas experiencias tienen vida propia, multidimensional. Están ahí. Aparecen en la superficie de la memoria integral. La acumulación de habilidades aprendidas en las seriexis pasadas, en las vidas pasadas. Es decir, es una capa que se convierte en accesible mucho más fácilmente cuando estás proyectado fuera del cuerpo que cuando estás dentro del cuerpo físico. Las capas de influencias, de habilidades aprendidas en seriexis, en vidas pasadas, en series existenciales, seriexis pasadas. Y a veces exhuma a un hombre antiguo dentro de sí mismo. A veces las influencias son tan fuertes que estás poseído por una instancia tuya de otra vida. Instancia tuya que tiene vida propia. Porque en un determinado nivel ya sabemos que todo sucede a la vez y que todos son fragmentos simultáneos. Fue una gran lección para mí esta retrocognición. Retrocognición es haber conocido el pasado. Retrocognición. La dimensión extrafísica
es un mundo mental. En la dimensión extrafísica estás con el cuerpo psicoenergético, o psicosomático o psicoemocional, con el cuerpo astral, quiero decir, y con el mental. En la dimensión físico-material estás con el cuerpo físico y su correspondiente energía asociada, con el cuerpo astral, su correspondiente energía asociada, y con el cuerpo mental y su correspondiente energía asociada. Cuando tú te proyectas, al sacar el cuerpo psicosomático, psicoemocional, psicoenergético o astral, se puede llamar de cualquiera de estas formas, estás sacando también el mental, lógicamente, que se queda superpuesto al otro. Y se queda el físico solito, unido nada más que por el cordón de plata a los otros dos que están por allí. Bien. La dimensión extrafísica, repetimos ahora, es un mundo mental, donde todo depende de la expresión y naturaleza de los pensamientos alimentados en cada circunstancia y oportunidad. La conciex es lo que piensa, yo añadiría, y lo que siente. No es raro que el inconsciente poderoso, abarrotado de recuerdos de vidas anteriores, solape las bases mnemónicas de la conciencia con viejas represiones ignoradas. De hecho, constantemente nos vemos influidos por cuestiones no resueltas de vidas pasadas, cuestiones en las que no hemos logrado pasar página en esa vida y siguen ahí esas reminiscencias. Y también de habilidades, como dice Waldo. Es decir, el que llegue un niño y con 5 años te componga una sinfonía y te toque el piano como Los Ángeles, pues tiene que ver con esa cuestión. Debo reconocer este hecho con naturalidad, dice Waldo, dejando los recuerdos pretéritos en paz para poder hacer algo ahora, en 1979, también en paz. Necesito meditar seriamente sobre el asunto. Por favor, asumid esta meditación de Waldo cada uno de vosotros al escuchar esto. Repito, debo reconocer este hecho con naturalidad, dejando los recuerdos pretéritos en paz para poder hacer algo ahora, en 1979, también en paz. Necesito meditar seriamente sobre el asunto. Esto explica mis esculturas en la arena y las llamadas vocaciones frustradas, según la psicología. Es lógico que sea imperioso que las proyecciones se recuerden más fácilmente, evitando el desperdicio de oportunidades y las autosugestiones contraproducentes del pasado remoto. Bueno, todo esto surge porque Waldo ha tenido una laguna, pues, en fin, reconocida, y a partir de ahí, pues el amparador le dijo, míratelo porque tú estás teniendo influencias de otras vidas que te perjudican en tus proyecciones, te condicionan en ellas. Bien, ahora tenemos a nuestra disposición diversas técnicas para lograr desvincular la influencia perniciosa de esas cuestiones no resueltas de otras vidas que se manifiestan en la vida actual. Hay herramientas ahora para realizarlo. Diversas herramientas. Es cuestión de interesarse y preguntar. Todo está en Internet. Enseguida, sigue diciendo Waldo, vi una concin con un pequeño radio a pilas, escuchando a todo volumen una bella música clásica. Salimos del parque y vine al Soma con la música resonando en mi mente. Se le había quedado, pues como a todos, se nos queda una canción que oímos, pues se te queda en tu mente. A veces se te queda y no te la puedes sacar, ¿eh? Eso es pernicioso. Cuando no puedes sacarte una canción, puede constituir algo así como una atadura psíquica que te ha quedado ahí. Salimos del parque y vine al Soma con la música resonando en mi mente. Repetimos, parece que la melodía me fascinó porque al entrar en el cuerpo humano solo escuchaba los acordes expandiéndose dentro de mí. Estaba envuelto en la música, más o menos dentro del soma, en un estado cataléptico. A veces, bueno, pues entras y estás
no has tomado posesión del cuerpo físico aún, y entonces estás pues un poco sintiendo ahí el cuerpo sutil, ¿no? El cuerpo astral. Pues eso dice Waldo, en un estado cataléptico. Y simplemente puedes decidir volver al físico y tomar posesión de él enseguida. Estás ya recoincidido con el cuerpo astral, pero sin embargo, en vez de pasar al físico, sigues en el astral, aunque estés recoincidido. Y con una decisión, tomas posesión del físico de nuevo. Estaba envuelto en la música, más o menos dentro del soma, repetimos, en un estado cataléptico, cuando una conciex me tocó la pierna izquierda para provocar el despertar, ya tomar posesión del cuerpo físico y la posibilidad del registro. Debe ser que José Grosso le dijo, déjate, Waldo, de escuchar la música, que tienes que registrar, que si no se te va a olvidar. Vale. Y viene el registro de la fase postproyección. Abrí los párpados escuchando la melodía y los recuerdos llegaron en bloque, vívidos y fuertes, sorprendentemente naturales. Apenas me desperté. Aún así, al volver el psicosoma al soma, muchos recuerdos se perdieron por los oscuros laberintos de la memoria. Hay que registrar rápidamente. Como se deduce de la proyección, desarrollar la memoria para cubrir lo que se hace fuera del soma requiere de mucha práctica y constante serenidad, serenidad anímica, tranquilidad emocional, estabilidad emocional. Como vayas dando altibajos emocionales, no continúas la proyección y de lo que te has proyectado te acuerdas de menos, de poco. Perfeccionar el poder de observación es muy importante para el proyector al visualizar cosas, gente y acontecimientos extrafísicos durante las proyecciones. Esto es una cuestión de práctica, de trabajo. El reloj marcaba las 7:24 de la noche. Como siempre, al despertarme comprobé que mi posición, que coincidía con la anterior en decúbito dorsal, vistiendo mi pijama holgado, sin nada cubriéndome por encima. Confieso aquí una constatación. Tengo la certeza de que el amparador, José Grosso, expandió mis parapercepciones visuales, sobre todo cuando era la cuestión de los asediadores, con el evidente propósito de que yo presenciara fríamente primero los asedios de las conciexes sobre los humanos, para poder después comprender y curar por medio de la psicometría y de la retrocognición mi caso personal de autoobsesión ingenua, pero contraproducente. Mis sinceros agradecimientos por la buena intención del asistente José Grosso. Aquí acaba el capítulo y simplemente hacer una llamada de atención. Quien se plantee que se siente mal a menudo y que toma demasiadas pastillas para el dolor de cabeza o para el malestar general, que empiece a plantearse que puede ser que esté sufriendo un proceso de asedio y que para resolverlo tiene que buscar el medio específico de resolución. Específico. Normalmente solo no se va. Uno piensa que es que le duele mucho la cabeza o que tiene malestares diversos. Pues yo he podido comprobar que muchos de los casos que en mi vida achacaba a eso eran debidos realmente a esto. Por lo tanto, pues hay una ventana de salida a esos malestares. Pues bien, vamos a hacer el capítulo 46 también, que es un capítulo corto que se llama Una reacción compulsiva. Y dice así: domingo, 2 de diciembre de 1979. Me acosté en la cama para el tercer sueño a la 1:17 de la madrugada, después de haber estado escribiendo durante más de una hora. Temperatura, 25 grados. Humedad, 62%. Me tumbé en la cama en la posición clásica de cúbito dorsal, boca arriba. Acaba el registro de la fase preproyección y comienza el registro de la fase de proyección.
surgió la conciencia de estar literalmente fuera del cuerpo denso, junto a un caserón con mucha gente dentro. Parecía un local de juegos de azar. Había muchas conciexes y concines. Estaba aparentemente solo y decidí dejar el lugar. Aquí una errata, se ha colado dentro de una frase que no es. Estaba aparentemente solo y decidí dejar el lugar para inspeccionar el ambiente de afuera, desconocido para mí. Un señor muy bien trajeado bajaba por la escalera del fondo que daba al mar. Al lado había un poste de luz iluminando el pasaje. Cerca de ahí, un hombre, que parecía policía, miraba las aguas de lejos. Salí por un camino desierto entre los árboles. En ese instante, cuando me deslizaba por el camino estrecho y sin asfalto, descubrí un hombre entre los árboles en actitud sospechosa, una concín. Él estaba proyectado. De súbito, mi reacción fue correr y esconderme en alguna parte para no ser visto por el posible asaltante. Ahora lo explica. Llegué a salir del camino y continué avanzando cuando me acordé que estaba fuera del Soma y que no había nada que temer. Fue un choque intenso para mí. Pero Waldo, que estás proyectado, que no te ve esa persona, ¿por qué sales corriendo? Procuré racionalizar lo ocurrido. La atmósfera parecía tan absolutamente real, exclama Waldo. Miré al hombre de carne y hueso, joven aún y tan sospechoso. De hecho, iba mal vestido, llevaba un arma y estaba escondido entre la maleza. Un asaltante, que se dice que salta para robar al caminante. Sin embargo, jamás hubiera podido alcanzarme con un disparo, ni era probable que me viera por allí, salvo que tuviese percepción ampliada el ladrón también, cosa improbable. Tuve una reacción genuinamente instintiva o compulsiva con el psicosoma. Empecé a reírme de mí mismo, lógico, de mi temor ridículo, estupefacto por el impulso incoherente. En verdad estaba avergonzado por mi actitud y la risa era otra forma de escape. Estoy apenas en la infancia extrafísica. Bueno, pues, entonces los demás no hemos nacido, Waldo. Si estás en la infancia, los demás no hemos nacido. En fin. Pero soy consciente de esa situación. Estoy apenas en la infancia extrafísica, pero soy consciente de esa situación, dice Waldo. Tengo que mantener la presencia de espíritu en todas las decisiones que haya que tomar durante la proyección. Waldo se está recriminando a sí mismo. Waldo, en fin, que te estás tomando esto en serio, que me hagas esta actuación, pues no me parece serio. Bueno, necesito buscar y descubrir los hábitos humanos compulsivos que tengo. Esto es interesante. Semejantes a este, que traslado a la mente libre, a la mente en proyección astral, a fin de eliminarlos poco a poco, tener mayor disciplina y educación para salir del cuerpo humano y obtener resultados mejores y más útiles en mis modestas experiencias. Daos cuenta de que Waldo en un momento decide dedicarse absoluta y completa y entregadamente a el estudio de la proyección fuera del cuerpo. Y entonces, bueno, pues cualquier cosa que no salga bien, pues a él le molesta y, en fin, se recrimina y se establece, pues, digamos, una meta de mejora. Urge corregir cualquier falta de preparación. El psicosoma carga las percepciones del soma y sus reacciones emocionales, incluso los reflejos condicionados por la vida social. Y hasta cierto punto, la libido de la persona humana. Claro, es que pasa también cuando aquí se muere, se deja definitivamente el soma y se pasa a situación de conciex, de conciencia extrafísica, en esa situación entre vidas. Es que pasan las percepciones del soma, las reacciones emocionales, los reflejos condicionados, los apegos, los deseos,
los gustos, las adicciones, pasa todo. Dice, y hasta cierto punto la libido de la personalidad humana, el deseo sexual. Le dirigí tan solo un pensamiento positivo de fraternidad a el asaltante. No llegué a ver ninguna concierge cerca de él. Avancé un poco más y divisé a algunos hombres que andaban solos y aislados en la penumbra de la cálida noche. Alguno de ellos posiblemente terminase siendo la víctima del asalto. Más adelante, un camión estaba estacionado al fondo de un terreno entre los árboles. Di unas vueltas por los alrededores para ver si reconocía el lugar. Parecía estar a las orillas de la bahía de Guanabara, del lado de la zona norte, no lejos del Aeropuerto Internacional de Río. Entonces sentí la necesidad de volver a casa, hacia dentro de mí mismo, y eso ocurrió en pocos instantes. Y ocurre así. De repente estás tan a gusto por ahí deambulando y sientes la necesidad, no decides tú, muchas veces conscientemente que vuelves, pues tú quieres seguir, pero me vuelvo y te vuelves. Acaba el registro de la fase de proyección y pasamos al registro de la fase postproyección. El psicosoma fue capturado por el soma, la recoincidencia. Desperté en la posición de espaldas en la cama. Todo el cuerpo parecía de plomo y las articulaciones crujían. Cuerpo muy quieto durante el tiempo que dura esa proyección. 1 hora, por ejemplo. Totalmente quieto. Entonces luego, al moverlo, se nota. Al volverme hacia la izquierda, los recuerdos de todo lo que percibí e hice en la dimensión extrafísica vinieron en bloque. Volví a reírme de mí mismo por el recelo que sentí de ser asaltado. La naturaleza ridícula de mi comportamiento en ese incidente me dejó un residuo de vergüenza. Si alguien me hubiese visto, pero ¿qué haces asustándote, Waldo, que estás en el astral, que no te puede ver ni dañar? ¿No hubiera sido el caso de intentar disuadir de sus intenciones al asaltante o de avisar a aquellos hombres del peligro inminente? Cuando estás en el astral, estás consciente, pero a veces no estás totalmente consciente. Y luego, lo que te parecería haber sido un comportamiento más adecuado, pues eso no te pareció cuando estabas en el astral. Entonces, bueno, pues se da esta cuestión de esa diferencia de conciencia. También depende de cada proyección. En algunas estás muy lúcido, en otras no tanto. Recuerdo que esto ya me ha ocurrido otras veces en las proyecciones. Aquí mismo relato, en el capítulo 14, cómo un hecho semejante provocó la levitación automática del psicosoma. Las observaciones habituales de la vida común se reflejan en la dimensión extrafísica. Cierta vez, al ver pasar a una conciencia a través de una pared de piedra, quise cerciorarme y verificar si habían quedado señales de su paso, antes de pasar yo mismo, como en los dibujos animados. Los patrones sociales artificiales de la existencia humana y los hábitos secundarios de pensamiento que alimentamos en la vida intrafísica actúan profundamente en nuestras reacciones y en los eventos vividos en el estado extrafísico, en donde todo se relaciona con la mente, al pensar, desear y actuar al mismo tiempo. Esa es la diferencia entre el astral y el físico material, entre el físico morontial y el físico material, que allí pensar, desear y actuar se produce simultáneamente. Quiero ir a tal sitio. Bueno, pues es que ya estás allí. Es que ya estás allí. Salvo que quieras vivir el tránsito hasta allí, es que estás allí. En consecuencia, las incoherencias se manifiestan inmediatamente. Claro, tú te vas con todas tus limitaciones de personalidad, todas tus distorsiones cognitivas, todas tus, en fin, comportamientos falaces, producto de la interacción social, y, en fin. Y te los llevas contigo y allí pueden ser muy ridículos o muy inadecuados. Consulté el reloj. Eran las 2:26 de la madrugada.
Bien, aquí acaba este capítulo 46 y aquí acaba la sesión interesantísima, sobre todo el capítulo 45 de hoy. Y sin más, continuaremos con el 47, proyección, test, en la siguiente sesión. Por lo tanto, hasta la siguiente, prospector.